pero además de cientos de muertos durante ese estallido social que se dio producto a reclamo que hacían de manera pacífica los nicaragüenses en las calles por una reforma al seguro social desde todas luces inconsulta, arbitraria, que terminó desembocando una de las crisis más grandes después de los 80 en Nicaragua desde el 2018. Me acompañará durante esta transmisión en vivo directo nuestro colega Víctor Pérez, que ya está acá también con nosotros. Gracias, Víctor, por estar, por supuesto, llevar toda esta transmisión especial a través de los diferentes colegas que están conectados en este momento para llevarles toda esta información a los nicaragüenses que nos sintonizan desde todo. Claro, gracias Iris y gracias a ustedes también por seguir esta transmisión en vivo en las diferentes plataformas que se han unido a esta transmisión amablemente para que usted pueda ver qué es lo que está sucediendo en este momento desde San José, Costa Rica. Agradecemos a las plataformas Nicaragua Investiga, Primer Orden, Café con Voz, Darío Medios Internacional, Artículo 66, Intertextual, Coyunturas, Divergentes, El Informante TV, El Punto D, La Mesa Redonda, Literal Periodismo y Comunicación, Agenda Propia, La Cutacha Noticiosa, Radio República, Galería News, y Play Nicaragua y Fuentes Confiables, quien amablemente se han unido a esta transmisión para lograr llegar hacia usted y que pueda estar viendo en este momento nuestra transmisión. Agradecemos que comente, comparte y también pueda visitar en la misa que se va a llevar a cabo en la iglesia San Isidro Labrador Vázquez de Coronado, aquí en San José, Costa Rica. Así es, Víctor, y por supuesto agradecerle a las autoridades de la parroquia del Padre Manuel Picado por abrir las puertas nuevamente a los nicaragüenses y de esta forma poder conmemorar libremente este sexto aniversario que nos llena de tristeza, pero también de mucha alegría, porque sabemos que en algún momento Nicaragua volverá a ser república. Desde luego les anuncio que previo a todos los reportajes y el trabajo periodístico que hemos venido haciendo a lo largo de estos años, que le vamos a presentar a continuación, también se estará llevando a cabo una misa especial por parte del padre exiliado nicaragüense Miguel Vallejo, acá de la parroquia San Isidro Labrador, cuyo objetivo es conmemorar a todas esas víctimas que murieron durante esas protestas acaecidas en abril 18, Víctor, y por supuesto también para todas las madres que aún siguen pidiendo justicia por la muerte de sus hijos, esas madres de abril a quien hoy les llevamos ese saludo y ese abrazo fraterno también patriótico de Nicaragua. A continuación, Víctor, justamente para remembrar un poco, reportar y traer a la memoria de los nicaragüenses, y no solamente de los nicaragüenses, también de las personas que lo ven en diferentes partes del mundo, extranjeros, hermanos costarricenses, españoles, estadounidenses, que quisieran saber por qué los nicaragüenses conmemoran abril, qué pasó en esos días del 2018. Bueno, a continuación les vamos a dejar un reportaje que lleva como nombre Nicaragua Rota. Espectacular nombre, Víctor, porque es así como se encuentra totalmente despedazada por dos personas que se han querido adjudicar el país. Este reportaje es una producción especial de Voces en Libertad que recoge los hechos más relevantes durante estas protestas que se dieron en abril 2018. En Nicaragua se intenta sofocar la llama de una rebelión nacional y se intenta derogar la decisión de luchar por nuestra libertad. El gobierno, la dictadura, en ese momento se impone tras el hecho de no permitir ninguna muestra de rechazo, repudio o de hartazgo que diéramos nosotros como jóvenes. Nos topamos con la cara de Ortega y la cara del sandinismo, que era palo, armas, represión y muerte.
Un incendio a 380 kilómetros de Managua enciende los ánimos de estudiantes universitarios. Es el inicio de un nuevo capítulo de conflictos sociopolíticos en el país, pero eso aún nadie lo sabe. La Reserva Biológica Indio Maíz, al sur de Nicaragua, es considerada un pulmón de Centroamérica y es un símbolo de la lucha ambientalista. Por años se ha denunciado el nocivo efecto de la deforestación. Más de 815,000 hectáreas de bosque se perdieron entre 2011 y 2018 en esta reserva y en otra igual de importante, Bozaguas. El incendio crece sin control, como la frustración de los estudiantes que consideran ineficiente la respuesta del gobierno. Las redes sociales son el espacio donde la juventud se autoconvoca para hacer algo que significa un riesgo en Nicaragua desde hace años: protestar. Las protestas de los estudiantes son bloqueadas por la Juventud Sandinista, una agrupación bajo el control del partido gobernante que trata de disipar el descontento social con violencia. Cuando el incendio se apaga, 5,000 hectáreas de bosque se han perdido, pero la indignación colectiva pronto encuentra otra razón para reavivarse. Amanecemos luego con un decreto 03-2018 donde iban a reformar la ley de seguridad social. Entonces, esa reforma lo que hacía en números muy aterrizados era perjudicar a aquellos que íbamos a ser cotizantes el día de mañana. Yo ya estaba en cuarto año de la universidad, yo ya estoy pensando en mi etapa de cotizante, es decir, de un trabajador activo. Y luego estoy pensando en mi jubilación desde ahora, porque la crisis que enfrentaba el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social era tan dramática que yo ya no iba a tener condiciones para jubilarme. Y a mi mamá y mi papá, que eran cotizantes del seguro facultativo, le iban a cobrar más por un beneficio que no estaban adquiriendo. Yo comienzo a traducirlo eso en una crisis generacional. En 2017, el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social era creciente exponencialmente. Todo este tema era insostenible, era una bomba de tiempo, y lo que se hacía no era subsanar o resolver el tema del INS, el tema del déficit desde adentro, sino aumentar la tarifa para los empleadores y reducir las pensiones a los ancianos. Las reformas a la seguridad social son el clímax de un hartazgo colectivo que se acumula desde 2007, cuando Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista, asume el poder y se asegura de expandirlo y sostenerlo a toda costa. La Asamblea Nacional no actúa de manera representativa, no legisla de manera independiente o autónoma y no controla el poder político. El Poder Judicial no tiene ninguna imparcialidad y por lo tanto no es ninguna garantía para la protección eficaz de los derechos constitucionales. El Poder Electoral no organiza procesos electorales transparentes y competitivos. La autonomía municipal y regional se ha perdido, la autonomía universitaria también se ha dinamitado. En fin, la institucionalidad del Estado nicaragüense es deplorable. Nicaragua, según distintos organismos internacionales como la CEPAL, estaba repuntando en la región, estaba teniendo un crecimiento sostenido, pero eso no se estaba transfiriendo a todas las esferas sociales. No estábamos viendo desarrollo. El nivel de pobreza estaba en alrededor de 41% de la población, el nivel de pobreza extrema andaba en alrededor del 9% de la población. Las sociedades van acumulando hechos que a algunos sectores les va afectando directamente y así es como una suma de hechos que van llegando a momentos de inconformidad con la administración pública, con la política pública o con el comportamiento social entre sectores. Se juntaron
a partir de la explosión que genera una reforma a la seguridad social, desde mi opinión, una multitud de inconformidades de distintos sectores por distintas razones políticas, sociales. ¿Qué dice? ¿Ustedes creen que aquello va a saber de eso? Aquí está el pueblo. ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! No aceptamos que nos quiten el 5% porque eso ya lo pagamos. Una protesta de ancianos que reclaman por la reducción de sus pensiones es contenida por la policía y grupos pro gobierno. Las manifestaciones pronto están por todo el país. Matagalpa y Masaya son los primeros departamentos en registrar incidentes como este. En Managua, la capital, un grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA, una de las más importantes del país, lanza una convocatoria virtual para protestar contra las reformas. Una vía principal en el centro de la ciudad se vuelve el escenario de un ataque que detona la peor crisis sociopolítica del país en los últimos 30 años. Los conductores que pasan por la improvisada manifestación pitan en señal de respaldo. Es la primera vez que una protesta logra emerger con tanta fuerza desde que Daniel Ortega está en el poder. Vimos el momento exacto en el que llegaron como todas las motocicletas en grupo y todos se bajaron, dejaron las motocicletas y empezaron a sacar garrotes, palos que andaban o piedra incluso. Nos golpearon, nos insultaron, nos dijeron muchísimas cosas. Los establecimientos como Buffalo Wings quedaron completamente destruidos. Bueno, fuimos a la manifestación de estos muchachos y de repente se armó el pleito, la parte de la JS. Ellos estaban agrediendo a los convocados. Me robaron la cámara, me golpearon. Mira. Antiguita la cámara te la robaron, ¿ves? Y es cuando nos bloquean los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales y Antimotines. Detrás teníamos a las turbas armadas y los desarmados que gritaban y los grupos de choque, y por delante teníamos a la Policía Nacional. Se comienzan a dar los primeros disparos de gases lacrimógenos. ¡Dale, corre! ¡Me está pegando! Esa noche acaba bajo tensión, pero aún no hay víctimas mortales. Al día siguiente, estudiantes de la UNAM León denuncian que las autoridades del recinto les tratan de obligar a trasladarse a Managua para enfrentarse con los estudiantes que van por su segundo día de protestas. La inconformidad hace que las universidades públicas se sumen a la indignación. Nosotros como UNAM estábamos callados, estábamos dormidos y dijimos, nosotros no podemos ser así, somos la UNAM, somos la mejor universidad de Nicaragua, somos la universidad más grande de Nicaragua y no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, tenemos que alzar nuestra voz. Y el 19 de abril nos levantamos. Ese día, el 19 de abril, comenzó todo para la UNAM. Y la UNAM se levantó en tranque,
fuimos fuertemente reprimidos por paramilitares. Ese día las universidades públicas se convirtieron en un verdadero campo de batalla. La Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria, la UNAM Managua y la UPOLI estaban bajo control de estudiantes que se atrincheraron para resistir la embestida policial. La primera imagen impactante se difundió poco antes del mediodía. Roberto Rizzo, estudiante de la Universidad Agraria, fue alcanzado por una bala de goma y perdió su ojo. Al caer la noche, se anunció un primer muerto, Darwin Urbina, quien habitaba cerca de la Universidad Politécnica y según sus familiares regresaba del trabajo. Le dispararon en el cuello. Luego, murieron 2 personas más. No, que van a estar Fuera de los recintos, también hay caos. Miles de personas se convocan en diferentes partes del país. Un rechazo a la respuesta del gobierno. Y una nueva vida de esperanza, de trabajo y de futuro luminoso para nuestros hermanos campesinos que viven amenazados por su tierra y por sus vidas. Lanzaron 6 lacrimógenas a la misma vez, todos corrimos, excepto uno de los muchachos que decía, no corran, nosotros seguimos luchando, no se corran. Y yo corrí, y yo vi a una muchacha que estaba sentada en el borde de un árbol, así. Y yo la volteo a ver, y cuando vuelvo hacia los policías, impactan los proyectiles en mi frente, y yo caí, y me desconecté por un segundo, y sentía brotar agua de mi cabeza, agua caliente, lo que era sangre. Y cuando me colgaron y me socorrieron, me sacaron de ahí, yo recuerdo todo, iba con la cabeza hacia atrás, mareado todavía por los impactos, y me empezaron a dar los primeros auxilios, me estabilizaron. Ese mismo día, en la uni, Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años, escucha por televisión el llamado de auxilio de los estudiantes, carga varias bolsas de agua en su mochila y se va a ayudar. Tranquilo, tranquilo. Me he desangrado, ¿verdad? En los primeros minutos, la primera 15, 20 minutos, no lo atienden. El hospital Cruz Azul, entonces los 15, 20 minutos que eran primordiales para meterle sangre, no se pudo. Entonces, cuando llega el Bautista, él llega ya a la última, ya sin sangre, la sangre que le pusieron ya no pudo recuperarse. La muerte de Álvaro Conrado fue un camino sin retorno para el gobierno. Mientras el país se sumerge en el caos, no se sabe nada del presidente Daniel Ortega,
Su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo emite un discurso poco conciliador y aviva más el caos. Esos minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas egoístas, tóxicas, llenas de odio. Los siguientes días el caos continúa, incluso después que el presidente decide derogar el decreto que dio origen a las protestas. La indignación por los estudiantes asesinados, que en ese momento sumaban más de 20, es incontenible. Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. Ante las protestas masivas, el gobierno de Ortega se ve forzado a iniciar un diálogo. Las pláticas no prosperan. Muchachos. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Y la policía tiene órdenes de no disparar, tiene órdenes de no disparar. El día siguiente, ya no es la policía la que reprime. Grupos parapoliciales afines al gobierno se enfrentan a los manifestantes con armas de guerra. Las muertes aumentan dramáticamente, así como los apresamientos ilegales. En diferentes partes del país, pobladores inconformes levantan barricadas para protegerse de los nuevos agresores. Esto es lo único que tenemos para defendernos. Lo riesgo que corremos aquí es perder la vida a causa de las balas que dispara la policía, porque ya no está disparando ni lacrimógenas ni salvas, son balas de verdad, de AK, de fusiles de guerra. Uno de los pocos acuerdos del diálogo permitió el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo Especial integrado por diferentes países asignado por la OEA. Esta es una situación grave, que es una situación que afecta seriamente los derechos de la ciudadanía, que compromete espacios de participación a través de los cuales de forma pacífica se manifiesta la disidencia de las personas. La inestabilidad es tal que grandes cuadros sandinistas empiezan a rebelarse a Daniel Ortega. Uno de los desertores más importantes fue Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y muy cercano operador político del partido gobernante. A mi carta señalé, en mi caso, pues, del Poder Judicial, que con los años habíamos ido perdiendo independencia y que había un control, pues, efectivamente, del presidente sobre el Poder Judicial y de la vicepresidenta, de las dos personas, pues, de presidente y vicepresidente. Pero esto también se ha dado con el Poder Electoral y con el Poder Legislativo, pues. Es decir,
hay que volver a rehacer, tal vez sea la palabra, pues no sé si el Estado, como se dice, pues ya después de unas elecciones y dejar bien claro en la Constitución la independencia de los poderes del Estado. La OEA se pronuncia en contra de las medidas del gobierno. La violación de los derechos humanos, las prácticas contrarias a la democracia y el Estado de Derecho, la represión, la tortura. Las tenemos que denunciar y rechazar cuantas veces sea necesario. La respuesta de Daniel Ortega es más represión. Pronto 100% Noticias, un canal de televisión local que transmitía las protestas en vivo, fue allanado por la policía. Su dueño Miguel Mora y su directora de prensa Lucía Pineda fueron apresados. La estación fue confiscada y sacada del aire. Mientras tanto, la redacción del semanario Confidencial, bajo la dirección del periodista Carlos Fernando Chamorro, uno de los más influyentes del país, también tiene el mismo destino. ¡Vamos! Otras 9 organizaciones también son cerradas y confiscadas, acusadas de terrorismo y golpismo. Los organismos de derechos humanos son expulsados del país. Ortega acusa a la Iglesia Católica y a los empresarios de haber planificado un golpe de Estado. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. Incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomara mis precauciones. Más de 100.000 nicaragüenses se exilian para evitar la cárcel o ejecuciones extrajudiciales. Hay más de 1.000 presos políticos y la policía prohíbe oficialmente las manifestaciones. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Una de las peores imágenes de esta crisis llegaría el 17 de junio de 2018, cuando una familia completa, 5 adultos y 2 niños murieron calcinados. Los testigos acusaron a la policía y paramilitares de haber iniciado el incendio luego de que los ocupantes de la vivienda se negaran a permitir que ingresaran al balcón del segundo piso para disparar contra manifestantes. Le digo que quemaron mi casa, una colchonería en el edificio. Y toda mi familia está muerta. Los niños, mi mamá. Quemaron mi casa. La quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron. Ay, pero maldito. Daniel Ortega, toda su familia y a toda su descendencia. Donde al otro lado todos lo rodearon en camioneta y estaban tirando balas con AK, revólver, 38, armados hasta los dientes. Y nosotros sin armas, lo que nosotros solo por venir a ayudar a esta humilde familia, trabajadora, luchadora. El caso de la masacre en el barrio Carlos Marx me golpeó a mí, golpeó a mucha gente y me atrevería a decir que inclusive golpeó a mucha gente que todavía apoya al Frente Sandinista. En ese momento yo actualicé mi carta de renuncia, dije me voy.
Yo sabía quién lo había cometido. Lo había cometido el Frente Sandinista. Policías y parapolicías atacan las universidades y barricadas que civiles levantaron por todo el país. Semanas después de la llamada Operación Limpieza, el caos parece haber terminado, pero es solo una mirada superficial a la realidad. La economía está hundida. La sociedad está fracturada en dos bandos. Los derechos elementales de las personas están restringidos bajo un estado policial. Este es el rostro de un país que se encuentra aún en ebullición. Su aparente calma reposa sobre el luto de las familias de más de 328 víctimas. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Esta es la Nicaragua rota. Cuatro, 3, 2, 1. Muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión a propósito de que Daniel Ortega quiere borrar la memoria de nuestro abril del 2018. Este reportaje producido por Voces en Libertad nos recuerda la importancia de la memoria histórica para que recuperemos ese legado de lo que ha sucedido con las masacres que ha vivido nuestro pueblo nicaragüense. Tenemos también en este momento a nuestro colega periodista Roberto Mora, completamente en vivo, quien va a hacer una entrevista con el analista político Enrique Sáenz para analizar lo sucedido en 2018 y las enseñanzas que nos ha dejado este paso de la historia por Nicaragua. Muchas gracias, colegas, por darnos este enlace y aquí continuamos con don Enrique Sáenz. Enrique Sáenz es un reconocido analista político de Nicaragua, con quien vamos a conversar en este momento sobre el actual contexto. 6 años ya han transcurrido desde el 18 de abril del 2018, precisamente, y cómo ha transcurrido todo este tiempo y cómo está Nicaragua después de esas circunstancias, después de esos eventos. 6 años después, ¿cómo podría hacernos ese análisis de la Nicaragua actual, don Enrique? Bueno, mucho gusto, Roberto, de saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí hay distintos ángulos. Desde el punto de vista político, ciertamente la dictadura ha incrementado sus niveles de represión a lo largo de estos 6 años, desde la violencia policial hasta expresiones como el destierro o la desnacionalización, pasando por los encarcelamientos, las torturas, incluyendo las muertes, las ejecuciones extrajudiciales. La pregunta es si esa represión en distintos niveles ha resuelto la crisis política en el país. Definitivamente no. Lo que ha logrado la dictadura es contener nada más la expresión de rechazo a la dictadura de la inmensa mayoría de la población, pero no resolver la crisis política. Y la principal o las principales evidencias de la persistencia de la crisis política y de la incapacidad de la dictadura para resolverla es que después de 6 años, abril sigue siendo una pesadilla. No dejan de hablar de abril cada vez que abren la boca, sea Ortega, sea Rosario Murillo, viven obsesionados con abril. ¿Y por qué viven obsesionados? Es su pesadilla, porque fue una pesadilla en el 2018
y sigue siendo una pesadilla en el 2024. Por otra parte, otra dimensión es en el plano internacional. En lugar de ganar credibilidad 6 años después, que las protestas hayan sido olvidadas por la comunidad internacional, pues casi cada mes tenemos evidencias, cada semana, de que a pesar de los grandes problemas a nivel internacional, Ucrania, Palestina, Medio Oriente, la comunidad internacional, a pesar de los problemas internos de los distintos países, sigue con su foco puesto en la dictadura de Ortega, que a esta altura del partido seguramente es uno de los gobiernos más desacreditados del mundo. Y la tercera dimensión es en el plano económico y social. No ha podido resolver la crisis política, no ha podido resolver el aislamiento y el descrédito internacional, pero donde ha ido peor a los nicaragüenses es en el plano de las condiciones de vida de la población. La carestía de la vida, el subempleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades ha generado probablemente la mayor tragedia social de nuestra historia, que son las migraciones masivas de nicaragüenses. Que más del 10% de la población haya salido del país en estos pocos años después del 2018 es una verdadera tragedia ocasionada por la permanencia de Ortega en el poder y de las políticas económicas y sociales que ha impuesto a empresas y trabajadores nicaragüenses. Hay un deterioro bastante evidente en Nicaragua, pero son 6 años lo que han transcurrido, y ¿será que este régimen cuente con algunos cómplices, tanto nacional como internacional, que le permitan permanecer en el poder? Bueno, creo que pueden haber cómplices abiertos y cómplices encubiertos. Precisamente yo estaba analizando algunos datos y me encontraba que ante la propaganda embustera, que por un lado critica a los gobiernos neoliberales anteriores y por otro lado promueve una supuesta bonanza económica, me encontré con datos oficiales que los salarios reales, el poder adquisitivo de los asalariados con el gobierno de Bolaños, de acuerdo a datos oficiales, era 25% mayor que en el último gobierno de Bolaños, en el último año del gobierno de Bolaños, 25% mayor en términos reales que a diciembre del 2023. Entonces, sin embargo, en contraste, fui a ver las utilidades de los banqueros y me encontré con que los banqueros ya recuperaron la tasa de utilidad que tenían en el 2017, antes de la crisis, que eran tasas de utilidad que o duplicaban o triplicaban las tasas de utilidad que obtenían los banqueros en otros países centroamericanos. Casi el triple que en Costa Rica, casi el triple que en El Salvador, casi el doble que en Guatemala. Y entonces, ¿cómo se explica que mientras las condiciones de los trabajadores se deterioran, las condiciones de los banqueros vuelven a la bonanza? Eso sí, tenían bonanza. La pregunta es, ¿cómo están los banqueros ahora frente al régimen? ¿A qué obedece que cierren cuentas bancarias en Nicaragua, como a Radio María la semana que transcurrió, o cuentas bancarias de nicaragüenses en Costa Rica? Solo se puede interpretar desde una perspectiva de la complicidad
Sí, en este contexto, ¿qué lecciones podríamos aprender nosotros? Porque la mayoría del pueblo nicaragüense, todos los sectores, periodistas, abogados, médicos, toda persona preparada, de buenas costumbres, inclusive, por decirlo así, fuimos afectados por este régimen. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo este proceso que hemos pasado? Sí, yo creo que la dictadura se mantiene no porque tenga legitimidad, no porque tenga poder, tiene poder represivo, pero no tiene realmente el poder del respaldo de la población. Creo que el factor de mayor fortaleza de la dictadura, y es una contradicción, es la debilidad de las organizaciones opositoras. Entonces me parece que si se tratara de extraer lecciones de estos 6 años, es en primer lugar, en lugar de estarse agarrando a pedradas distintos grupos opositores, enfocarse en salir primero de la dictadura. Más bien se hace un favor a la dictadura cuando vemos esa pugna que ni siquiera es una pugna verbal de establecer diferencias, sino que yo lo que observo es prácticamente en algunos sectores un tratamiento de enemigos, y a veces me pongo a pensar cuando veo algunos enconos en las redes y me pregunto si esta gente está tan llena de odio y de tanto encono, ¿qué harían si llegaran al poder en Nicaragua? Realmente repetirían la misma conducta de la dictadura. Y esta es la segunda lección. Una democracia la construyen demócratas. No podemos aspirar a una unidad que incluya a sectores que son antidemocráticos. Y esto puede parecer sectario, pero es tremendamente realista. Hay entre quienes adversan a Ortega sectores que no quieren democracia en Nicaragua. Esa gente, en lugar de sumar, más bien resta. En lugar de multiplicar, más bien divide. Entonces, lo primero es un programa de cambio que no esté contaminado con cegueras ideológicas, sino que enraizado en los problemas de los nicaragüenses. En segundo lugar, concertar una estrategia de lucha en todos los planos, porque si hay algo que reconocerle a la dictadura es que trabajan 24 horas del día, literalmente los 7 días de la semana, los 12 meses del año, en todos los planos. Nosotros, desde el exterior, tenemos que ser voceros, intérpretes, pero además plantear soluciones a los problemas de los distintos sectores de la población. Y aquí incluyo, porque a veces metemos en el mismo saco a todos los empresarios. La gran mayoría de los empresarios, micros, pequeños, medianos, son víctimas de la corrupción, son víctimas del acoso de la Dirección General de Ingresos, de la competencia desleal, de las coimas, etc. Entonces, desde la fuerza opositora, es indispensable interiorizarnos de los problemas, de los desafíos que afrontan los nicaragüenses dentro de Nicaragua y tener discursos que vayan al encuentro de esas aspiraciones con discursos realistas, con propuestas realistas que den esperanza a la población, no esperanza vana, sino que esperanza de que un cambio es posible, que una mejor Nicaragua es posible, pero eso empieza por que quienes estamos en el exterior conectemos de mejor manera con los nicaragüenses en Nicaragua. Esas serían para mí las lecciones. Nosotros estamos en una condición de que la dictadura está, digamos, en una cámara, en un hospital, en la que ni se levanta ni se muere. Depende de nosotros cómo quitarle el oxígeno que tiene para que de una vez salgamos de esta dictadura, porque ya no
ya no será capaz, ya lo demostró a lo largo de estos 6 años, de resolver ni los problemas económicos, ni los problemas sociales, ni los problemas políticos de los nicaragüenses. Es una dictadura condenada al basurero de la historia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que ese tránsito se acelere y en consecuencia disminuya la cuota de sufrimiento de la población nicaragüense. Muy bien, entonces agradecemos mucho a don Enrique por su apoyo en esta entrevista que hemos abordado el tema de Nicaragua para esta transmisión especial, y de esa manera nosotros vamos a regresar con nuestros colegas hasta el estudio donde ya seguimos con esta transmisión especial de la cadena de medios. Adelante, colegas. Gracias por seguir conectados en esta transmisión especial en vivo y directo desde la parroquia San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado, desde San José, Costa Rica. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron desde el inicio de esta transmisión y por supuesto también a los colegas que estuvieron, Víctor, conectados llevando esta información tan valiosa para todos los nicaragüenses, que un día como hoy quisiéramos estar todos en nuestro país, pero recordamos que desde abril 2018 son más de ya casi 700,000 nicaragüenses los que se han tenido que exiliar de manera forzosa. Recordar que exilio es una realidad cruda. Cada nicaragüense desde Costa Rica y desde cualquier parte del mundo tiene una historia que contar. Bueno, dichosos, Víctor, los que tienen una historia que contar, porque otros murieron en el intento de buscar seguridad y buscar una mejor vida, como son todos los compatriotas que han muerto tratando de cruzar el Río Bravo, o que han muerto en manos de las maras que operan en esa frontera tan peligrosa como lo es la frontera de México hacia Estados Unidos. Recordemos que se va a hacer una misa especial para conmemorar a las víctimas de abril 2018, pero no solamente para conmemorar a todas estas víctimas, que en su mayoría eran jóvenes, como el caso de Alvarito Conrado, sino también a esas madres que a 6 años siguen pidiendo justicia por sus hijos asesinados en estas protestas válidas que se dieron originalmente por reclamar una inconsulta reforma al Seguro Social nicaragüense. También anunciarles de que vamos a presentarles posterior una entrevista que se le hizo al padre Uriel Vallejo, quien tuvo que exiliarse justamente por la misma represión en Nicaragua contra la Iglesia Católica, y esta misa especial al cual les invitamos que ustedes sean partícipes, los que no pueden llegar hasta San Isidro, acá a la parroquia donde nos encontramos, Víctor, en las afueras, en los jardines de esta parroquia. Lo pueden hacer a través de nuestras plataformas, disfrutar de esta hermosa visa que nos va a brindar el padre Uriel Vallejo. Agradecerles nada más a las personas que se han venido conectando, han comentado y han compartido esta transmisión, a los medios de comunicación que también amablemente se han unido para que esta transmisión llegue hacia ustedes. Agradecerles por el tiempo que han tenido también de espectadores para esta transmisión. No se despegue porque ya casi volvemos con lo que comentaba Iris, con la misa y con las entrevistas posteriores. Así es, Víctor, también recordarles de que se va a hacer una actividad cultural que no solo va a contar con algunos actos, ¿verdad?, donde ustedes podrán disfrutar del talento nicaragüense, sino también se va a hacer una feria, va a haber feria donde se va a vender y van a poder disfrutar algunos platillos nicaragüenses, productos nativos de nuestra nación, así que todos los interesados también luego de la misa pueden participar de esta feria o esta actividad cultural acá con el objetivo, lo repito, de conmemorar el 6º aniversario de la rebelión cívica, un trabajo que hemos venido haciendo muchos colegas periodistas con el objetivo de llevarle a la memoria esta situación que aún sigue siendo crítica para todos los nicaragüenses que siguen tratando de emigrar en busca de una mejor vida. Víctor. Que la polución no te detenga. Alegra controla los síntomas de la alergia hasta por 24 horas.